Hola hermanos, ¿cómo están? Bien, vamos a orar para comenzar este culto. Cerramos nuestros ojos. Padre eterno, le damos gracias, Dios mío, por la bendición que usted tiene con nosotros, Dios mío, del poder permitirnos, Dios mío, el congregarnos, el juntarnos, Dios mío, a través de esta plataforma, Dios. Permita que nuestros corazones, que nuestras mentes, Dios mío, puedan estar unánimes para poder adorarle, bendecirle, glorificarle, Padre amado. Agradecemos desde ya lo que usted nos va a enseñar a través de la palabra, Dios mío, lo que nos va a redarguir, a lo que nos va a corregir, Padre eterno. Señor, damos muchas gracias por todo esto, por todo el amor, gracias porque nuestros hermanos tienen el poder juntarse, el poder unirnos, apartar el tiempo, Dios mío, para poder buscarle en congregación, tal vez a la distancia, pero sí queremos hacerlo. Le damos muchas gracias por esto, Padre amado. Señor, permita que nuestros corazones puedan gozarse, que puedan estar contentos, Dios mío, al estar todos reunidos. Desde ya, muchas gracias, Padre Eterno, por todo lo que va a hacer en este día con nosotros. Gracias por cada palabra, por cada alabanza, por nuestros hermanos que se disponen, Dios mío, para poder hacer esto realidad. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bendiciones para este día. Cuídense. Me lava con su sangre, qué bueno es el Señor. Me lava con su sangre, qué bueno es el Señor. Me lava con su sangre, qué bueno es el Señor.
Hola hermanos, muy buenos días, espero que se encuentren bien, que estén disfrutando de nuestra reunión dominical. Quiero darles los avisos para esta semana. Como siempre estamos recordando tener una persona a la cual compartirle la palabra del Señor, estar orando por esa persona, o hablándole del Señor y ojalá discipulándole. Esta es la campaña 1 por 1 que hemos tenido ya más de un año y esperar que todos podamos llegar a alcanzar esa meta de estar hablando con una persona y ojalá el Señor quisiera así nos use, ¿verdad?, para llegar que estas personas conozcan al Señor. Es la idea, la campaña 1 por 1. Bueno, seguir animados con esto. La nueva campaña Descubriendo Verdad es que ya tiene un tiempo que estamos leyendo un capítulo diario de la palabra del Señor. La idea es poder profundizar en esto, en este capítulo y buscar qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. La palabra del Señor siempre tiene algo nuevo. Y si se anima a leer más de un capítulo, obviamente hágalo. Ya, tenemos los devocionales diarios que tenemos del listado, ¿no es cierto? Cada día hacer nuestro devocional y por la noche ya con YouTube estar profundizando en la palabra del Señor. Hay hermanos que están subiendo el devocional con una profundización de la palabra, ¿verdad? Que si algo no nos quedó claro, con ello nos queda clarísimo o si no salir de dudas, poder encontrar un poquito más de profundidad en lo que el Señor quiere para nuestras vidas, los devocionales diarios. El lunes 28 de junio, café virtual para chicas. Ahí las señoritas se encuentran a las 20-30 horas por Zoom. La idea es que puedan compartir como hermanas y también pueden invitar a alguna amiga, ¿ya? A ser parte de este grupo, de esta conversación. Están a cargo de esta reunión las hermanas Camila Aguilera, Camila Tapia, Catherine Aguilar. Pueden contactarse con ella, estar poniéndose al día con esta reunión para este día 28 de junio. Tenemos otra reunión que es el jueves. Todos los jueves nos encontramos en la reunión de oración, allí compartiendo nuestras necesidades, alegrándonos con lo que el Señor hace cada semana en nuestras vidas. Podemos escuchar también testimonios de respuestas de oración que han sido muy bonitos, de mucho ánimo, y también estar alegrándonos juntos, compartiendo las respuestas que el Señor tiene con nosotros, ¿no es cierto? Los agradecimientos. Ser agradecidos. Y estamos cantando también al Señor. Anímese, como les decía el jueves, a mandar un audio o un video en donde pueda orar al Señor. Cantar para el Señor, una alabanza, un corito, un himno, y poder compartirlos el jueves para todos los hermanos. Bueno, jueves 20 horas como todas las semanas. Viernes a las 20 horas, reunión de jóvenes por Zoom. Allí se encontrarán los jóvenes. El viernes a 20 horas, escuela dominical de niños y preadolescentes todos los domingos a las 10:30. Bonitas clases, muy entretenidas para los niños, para los jovencitos y jovencitas, con las hermanas que preparan una hermosa clase para ir aprendiendo a tomar los primeros pasos en las cosas del Señor, ya sean creyentes o no creyentes. Pueden invitar también personas ahí a tener, a escuchar y ver estas clases. Los domingos a las 10:30, digo. Y recordándoles los diezmos, las ofrendas, eso no ha parado y es la forma de sostener la obra. Y también recordar que estamos ayudando a sostener hermanos que están en misiones. Bueno, los diezmos a través de la hermana Karina, las ofrendas de misericordia a través del hermano Christopher, y todo lo que sea, diezmos es a través de, como decía Karina, también a través de Christopher o del pastor. Esto es las ofrendas de misericordia. Si usted tiene una necesidad, hágaselo saber a uno de estos tres hermanos para que como iglesia podamos estar bendiciendo su vida. Y si usted sabe de alguien que necesita una ayuda en estos tiempos, no dude en comunicárselo al pastor, a Christopher, a la hermana Karina, y así ser de bendición para nuestros hermanos. ¿Ya?
Bueno, los datos están por WhatsApp, los pueden obtener allí, ¿ya? Y la iglesia cuenta con una página web que es www.iglesialarreina.cl. Es allí donde estamos subiendo todas las reuniones o las prédicas, ¿no es cierto?, de las diferentes actividades que la iglesia tiene. Esos son los avisos para esta semana, hermanos. Que el Señor los bendiga mucho. Hola mis hermanos, les voy a contar mi testimonio. La verdad es que yo desde los 6 años que puedo participar de una iglesia evangélica, llegamos ahí supuestamente por casualidad, ya que llegamos a la isla y la iglesia católica quedaba muy lejos. Mi papá era católico o decía ser católico. Y como quedaba muy lejos, él dijo que iba a buscar una iglesia que nos quedara más cerca. Y fue allí como frente prácticamente a la casa había una iglesia evangélica. Y fue allí por primera vez en donde me empecé a congregar junto a mi familia que no era cristiana. Y bueno, fueron pasando los años y la primera vez que recuerdo que yo pude clamar, que pude hablar con el Señor, pude pedirle ayuda, fue cuando, producto de una enfermedad, a los 12, 13 años, yo pude clamar al Señor de corazón, pedirle misericordia y entregar mi vida a Él. Pero fueron pasando los años y la verdad es que cuando uno no tiene mucha ayuda en cuanto a la familia, en la iglesia misma, y el mundo también atrae, como que me gustaba mucho asistir a la iglesia, me gustaba aprender, pero también estaba la otra parte que es el mundo, que es lo que a uno como joven le atrae. Y fue pasando el tiempo y cuando quedé embarazada de Matías, pude ver nuevamente la misericordia del Señor. Y fue entonces cuando pude clamar de corazón, en donde pude entregar mi vida a Él, en donde le pude decir que aquí estaba, que se hiciera su voluntad. Corría peligro la vida de Matías y también la mía, pero el Señor tuvo misericordia de mí en ese momento, no solo con la sanidad y con ayudar a Matías para tener un bebé sano, sino que también pude recibirle a Él en mi corazón. Desde entonces comencé a servirle a Él, a servir en los jóvenes, en todo lo que se pudiera dentro de la iglesia. Pero también había muchas cosas erradas, mucho aprendizaje mal aprendido, muchas cosas que no sabía. Y fue así, a lo mejor sin oración junto a mi esposo, pudimos llegar de una forma increíble. A lo mejor uno dice, wow, cómo pasan las cosas, pero es ahí cuando vemos la mano del Señor sin nosotros esperarlo. El Señor escucha nuestro clamor quizás desde nuestro interior, desde nuestro corazón, y pudimos cambiarnos de iglesia, pudimos llegar acá a la iglesia de la Reina y desde entonces pudimos aprender más, entender y arreglar todo lo errado, todo lo mal aprendido. Y agradezco al Señor porque en eso estamos con mi esposo, aprendiendo del Señor, entendiendo más de su palabra y agradecer al Señor porque Él nos puso en esta iglesia, puso a un pastor también que con mucho amor nos ha enseñado y también a todos ustedes, mis hermanos, que los queremos mucho. En mi nombre y en el nombre también de mi esposo lo puedo decir de corazón, los queremos mucho, los extrañamos mucho y ese es mi testimonio, mi hermano. Que estén bien. Chao, chao. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy.
obedecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Buenos días, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 11, y dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
cómo ser fructíferos. Es el tema en que vamos a estar hoy, en el texto que se leyó recién, Juan capítulo 15. Los discípulos estaban con Jesús yendo hacia el monte de los olivos, al final del tiempo de nuestro Señor, antes de la cruz, habiendo ya compartido la cena. En esa instancia estamos recorriendo Jerusalén para ir al monte de los olivos. De hecho, al final del capítulo 14 les dice: levantaos, vamos de aquí, saliendo ya entonces del aposento alto. Y les va a enseñar una verdad que es vital. Y esta verdad permanece hoy para nosotros porque es una verdad de vida para nosotros hoy, y ese es mi deseo, entender qué es lo que Dios quiere central para nuestras vidas, compartirlo juntos hoy, ¿sí? Así que vamos a pedir ayuda del Señor en oración. Gracias, Dios, por tu palabra, por estas últimas palabras que dejó el Señor en esta tierra, que son tan vigentes hoy para nosotros. Queremos no solo aprender de ellas, sino que toquen nuestros corazones, que transformen nuestros corazones de acuerdo a lo que el mismo Señor enseña acá. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Parte el texto diciendo uno de los últimos yo soy que hay en el Evangelio de Juan, y Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y va a usar este ejemplo entonces de una vid que para los judíos, recordemos, está hablando de los discípulos que eran judíos, es una imagen bastante usual, bastante común, no solo porque la veían constantemente en las tierras de Palestina, sino que la usó mucho Dios por medio de los escritores, especialmente los profetas en el Antiguo Testamento, y ellos sabían, cuando hablaba de vid, a qué se refería. Y en el Antiguo Testamento usualmente la vid representa a Israel, y a Israel como una figura de Cristo. Y vemos, por ejemplo, en el Salmo 80, un versículo que dice: hiciste venir una vid de Egipto. Y tenemos esa idea, ¿no? Sacar el pueblo de Egipto, Israel, como una vid. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, cuando le introduce al pueblo en la tierra prometida. Gran obra que hizo Dios. Pero también luego va a resaltar cómo Israel comienza a ir en pos de dioses ajenos y abandonar a Dios, una vid que no da fruto. Y empieza también a darse mucho ese ejemplo en las Escrituras. Leemos un pasaje muy conocido en Isaías, capítulo 5. Dice el profeta: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Entonces tenemos la idea de que se planta una viña ¿dónde? En una tierra fértil, y uvas escogidas, no cualquiera. Y se esperaba entonces que diera ¿qué? Uvas, podríamos decir, uvas de exportación, las mejores. Y que dio uvas silvestres, uvas que no se pueden comer. Y sigue el texto: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Hay algo más? Ya hizo todo lo mejor. ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Quién falló? Y la respuesta es: bueno, nosotros fallamos, no Dios. Dios hace siempre lo mejor. Y es una triste imagen entonces de cómo el hombre se desvía de la enseñanza de Dios que da lo mejor. Incluye también eso el pasaje. Jeremías también va a hablar y dice, hablando de parte de Dios: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Cómo te fuiste a otro? Pero ahora, en este tiempo, Jesús va a decir: yo soy la vid. Llega el verdadero, Cristo. En el versículo 5 vemos, por ejemplo: yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. Entonces va a establecer esta relación. Él es la vid, nosotros las ramas que salen de esta vid, usando como ejemplo a la iglesia. Si bien la vid en el Antiguo Testamento usaba como ejemplo a Israel para que diera frutos y no dio, ahora Jesús es la vid que va a dar frutos. ¿Pero cómo los va a dar? Usando a la iglesia, usándonos a nosotros, usando a sus ramas. Y esta es la gran obra que está haciendo el Señor hoy en este tiempo, salvando perdidos, como nos salvó a nosotros, para usarnos a nosotros y llevar a cabo su obra. Y vemos en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 16, como lo expresa el Señor, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Linda promesa al final. En el fondo, ¿qué está diciendo? Que Él nos escogió para que nosotros llevemos su fruto. ¡Wow! Y esa es la verdad que tenemos que entender, queremos entender hoy en este texto. Él es la vid, nosotros somos sus pámpanos, sus sarmientos, sus ramas, de donde sale el fruto. Y en el versículo 2 vamos a entender que nos está hablando exactamente a nosotros. Bueno, de hecho, por el contexto, Él está hablando a sus discípulos. Entendemos que en el capítulo 13 ya Judas se había ido, el que no era realmente de los suyos, ¿sí? Ahora, todos los que quedan, los 11 que quedan, son de los suyos, son sus ramas. Y eso es lo que está hablando en el 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Porque hoy esta explicación de que habla a nosotros, a la iglesia, al creyente, por esta frase que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y pareciera que está hablando, algunos teólogos lo traducen así, de que hay algunos que realmente no son creyentes y eso los saca fuera. Y es verdad, hay en la iglesia personas que no son creyentes, o lo más triste de todo, lo más terrible, personas que creen que son creyentes y no lo son. Y tenemos que hacernos esa pregunta a nosotros mismos, ¿no? ¿Realmente lo soy? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, este pasaje nos va a ilustrar también algo de eso. Pero esta expresión lo quitará, está hablando de disciplina, básicamente. ¿Por qué está hablando a creyentes? Porque dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, puede quitar a alguno que está en él, pero que no lleva fruto. Así se lee el versículo. En el idioma original es mucho más fácil entenderlo. Literalmente se puede leer como: todo pámpano que no lleva en mí fruto. Ese es el orden. En el versículo 6 va a decir: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y aquí, ¿qué pasó acá? Esto de que los echan en el fuego y arden, generalmente lo vamos a asociar con, bueno, los destina al infierno, al fuego que nunca se apagará. No, no está hablando de eso, está hablando de que todo creyente que no funciona como creyente, básicamente, el que en mí no permanece, todo creyente, el que en mí, ¿sí? El que está en Cristo y no permanece, será echado fuera como pámpano. No va a ser considerado en la obra que el Señor está haciendo. Todo lo que ese creyente haga, por mucho que se esfuerce, no va a servir de nada. Leemos un pasaje en 1 Corintios 3, cuando habla de sobreedificar obras. Entonces, como oro, plata, piedras escogidas, los que hacen obras permaneciendo en el Señor, pero los que no, como madera, hojas, hojarasca, dice, que va a ser pasada por fuego y se van a quemar. No así el creyente, sí sus obras. Él es el paralelo, entonces, que estamos viendo aquí en el versículo 6. No está hablando de que la salvación se pierde. Toda la Biblia enseña eso también, y este mismo pasaje. ¿Por qué? Porque el Señor está mostrando sus frutos por medio de la iglesia.
Y esto va a ser para siempre. No va a ser un va y viene. Cristo murió, va a morir, ¿cierto? Aquí en el futuro, en el pasaje. ¿Por quién? Por todos aquellos que van a ser salvos. Y va a morir una sola vez y para siempre. No varias veces porque se pierde. Eso no es una enseñanza bíblica. Entonces está hablando a la iglesia y está diciendo que en la iglesia van a haber hermanos que van a ser fieles y van a haber otros que no van a ser tan fieles. Eso está mostrando entonces el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Le va a sacar las hojitas, va a hacer varias cosas para que el fruto sea mayor. Y la pregunta que tenemos que hacernos entonces, bueno, ¿y cuál es el fruto? ¿A qué fruto se refiere en nuestra vida cuando habla de la uva? En este caso, en el ejemplo que está dando Jesús. Y uno pudiera pensar que, por ejemplo, es evangelizar a alguien y traer a alguien al Señor, que es bueno, que es algo que tenemos que hacer. O, habiendo visto evangelizando a alguien que cree en Cristo, empezar a discipularlo, o discipular a algún hermano que está en la iglesia, que es algo que tenemos que hacer y es súper lindo, precioso que lo hagamos. O servir en la iglesia, usar nuestros dones. Todas esas cosas nosotros tenemos que hacerlas porque el Señor nos enseña que tenemos que hacerlas, que nos ha dado todo para hacerlas y que es parte de sus propósitos. Pero yo podría evangelizar a alguien y decir, di un fruto hoy, ojalá mañana de otro. Y resulta que cuando yo leo el pasaje, no se da a entender que des fruto a veces, sino que el pasaje te lleva a pensar que da fruto siempre. Y no está hablando entonces de cosas puntuales, a pesar de que son buenas. A pesar de que en un sentido sí son frutos. No está hablando de ese fruto, sino que está hablando de el carácter cristiano. El fruto es ser como Cristo. A eso se refiere el pasaje. Por lo tanto, es absolutamente claro y es como obvio que si alguien está en Cristo, permanece en Él, la mayor parte de su vida va a parecerse a Él. Ese es el fruto. La vid da uvas, no da manzanas. Y si eres como uva, es porque estás en la vid. Todo el pasaje habla de eso. Esa es la enseñanza. ¿Cuál es nuestro fruto? Ser como Cristo. Es el carácter cristiano en el que vamos creciendo día a día, a veces no tan día a día, a veces mes tras mes, o a veces podemos demorarnos un año en crecer un poco, pero vamos creciendo. Esa es la idea, vamos dando fruto. Así, nuestro estilo de vida, el que llevemos fruto, se podría traducir, va a glorificar al Padre. Y lo va a decir en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué es el fruto? Ser como Cristo. ¿En qué es glorificado el Padre? En que seamos cada vez más como Cristo. ¡Wow! Tenemos las respuestas precisas, están en su palabra, y el mismo Señor Jesucristo la está enseñando. Y termina el versículo diciendo, y seáis así mis discípulos. Antes, en el capítulo 14, vamos a ver en el versículo 12, que el Señor dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Vamos a ser como Él, es la misma idea. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muchas veces tomamos este pasaje en que cualquier cosa que pidamos a Dios en el nombre del Hijo, Él lo va a hacer. Como que estuviera obligado a hacerlo. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es que no podemos tener respuesta de Dios si no estamos en el Hijo y en comunión con el Hijo. Porque el que en mí cree, el que en mí está, el que en mí permanece, esa es la idea,
las obras que Él hace van a ser hechas en nosotros, por medio de nosotros. ¿Quién hace las obras? Él. Él obra por medio nuestro. ¿Por qué? Porque somos sus frutos, porque nos parecemos a Él, porque estamos funcionando como Él. Esa es la idea entonces que está en el pasaje aquí, en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, nosotros, lo limpiará para que lleve más fruto, para que seamos cada vez más como Él y seamos más usados por Él. Y vamos entonces a pedir al Padre que seamos más usados aún por el Señor, porque queremos parecernos cada vez más y más al Señor. Eso nos enseña ya en el capítulo 14 y lo está ejemplificando en la vid acá en el capítulo 15. La única forma entonces en que tú y yo podamos glorificar a Dios es ser usados por Cristo. ¿Y cuándo vamos a ser usados por Cristo? Cuando nos parezcamos más y más a Él. ¿Por qué? Porque vivimos en Él. Él es la vid, Él es la fuente de vida, y nosotros somos las ramas que estamos vitalmente unidas al árbol. Y uso esta palabra vitalmente porque no está pegada con pegamento. No, es parte de. Somos su cuerpo, somos parte de Cristo. Él dijo que nosotros somos uno en Él, así como Él es uno con el Padre. ¿Se entiende ahí la idea? El árbol transmite la savia para que crezcan las ramas y den fruto. Sin esa conexión de vida no podemos hacer nada, y lo va a decir a continuación. Por tanto, ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cuál es la única manera en que podemos hacerlo? Siendo las ramas de este precioso árbol que es el Señor. O sea, siendo usados por Cristo. Esa es la manera en que glorificamos al Padre. En el versículo 4 entonces va a decir: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Lo que les acabo de explicar de esta unión vital con el Señor, cuando su vida fluye a través de la nuestra. Nuevamente en el capítulo 14, en el versículo 21 va a decir: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y está hablando de esta relación vital. ¿Cómo la expresa? A través del amor. ¿Cómo podemos amar a Cristo? Conociendo a Cristo, estando en Él, así como Él nos ama a nosotros. Esa es la relación vital que se expresa aquí por el amor. ¿Y cómo se expresa el amor? Guardando sus mandamientos, haciendo lo que Él hace, o sea, dando uvas y no manzanas, ¿sí? Esa es la idea. Y termina el versículo diciendo: y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y ahí está esta idea: me manifestaré, yo seré visto en Él. O sea, el fruto es ser como Cristo, que mi carácter sea como el del Señor, que tu carácter, la forma en que tú piensas, las cosas que tú desees son las que piensa el Señor y las que desea el Señor. Y estás dando fruto, mucho fruto. Eso lo está enseñando entonces en el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. No puedes llevar fruto por ti mismo, para eso tienes que permanecer en la vid. Ningún creyente, menos un no creyente, puede transformarse a sí mismo, puede ser una rama, digo. O no importa cuánto sea el esfuerzo que haga, si no está permaneciendo en el árbol. Es como obvio. Es una verdad súper simple, pero que es terriblemente profunda y verdadera en nosotros. Si no estamos conectados permanentemente con el Señor, podemos llegar a ser como un árbol de Navidad. ¿Y qué es un árbol de Navidad? Es un árbol que los frutos son de adorno. No es la obra de Dios, es obra humana tratando de parecer un árbol que en realidad no lo es. Por tanto, tienes una responsabilidad, ¿ok? Y tienes
un objetivo. Ahora, no puedes ejercer tu responsabilidad si no conoces cuál es tu objetivo. Y el objetivo es buscar saber por qué el Señor te salvó. Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti? ¿A dónde tienes que ir? ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo acá? Que des fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El carácter de Cristo. ¿Y dónde vemos eso? A través de todas las Escrituras. Pero hay versículos que nos ayudan, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahí tienes una lista que todos esos atributos son Él, fruto del carácter cristiano. Entonces, no es para decir, Señor, yo voy súper bien en el amor, pero la paciencia me cuesta. No, todas las cosas se dan juntas porque todo tu carácter es transformado más y más a Cristo. Ese es el objetivo que tenemos como creyentes. Y nuestra responsabilidad para cumplir ese objetivo es estar siendo una verdadera rama en la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Yo soy la rama verdadera de ti, Señor, para dar fruto. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es permanecer en Cristo. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Permanecer en Cristo. De hecho, si uno lee el texto, se va a repetir como 8 veces la palabra fruto, pero cada vez que se habla de fruto, en ninguna parte es un imperativo. No hay una orden para dar fruto, pero sí hay una orden para permanecer en él. Y se repite varias veces. Y ese verbo permanecer, entonces aquí es el clave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Permanecer en Cristo. Y toda la obra la va a hacer el Señor y vamos a dar fruto porque Él va a estar haciendo eso en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros permanecemos en Él. Pucha, pastor, ¿hasta cuándo me va a estar repitiendo esta idea de permanecer? Toda la vida, porque esa es nuestra vida. Y tenemos que ir una y otra vez, y es bueno ir varias veces a este pasaje para preguntarnos qué tan buena rama estoy siendo para que salgan frutos de mí. Es un buen ejercicio. Entonces, tienes que permanecer en Cristo, no hay otro imperativo en el pasaje, y las promesas que el Señor tiene nos ayudan a esto, a permanecer en el Señor. Y el Señor es precioso, que cómo hace las cosas. No solamente nos dice cuál es el camino, no solamente nos pone en el camino mejor, en el fructífero, sino que más encima nos ayuda. Y para eso nos da promesas. Por ejemplo, de repente yo no sé, puedo estar leyendo el pasaje y digo, Señor, no sé cómo dar fruto ahora en esta situación. ¿Y qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! Y es una promesa del Señor. Bueno, voy a ella y me va a ayudar a tener la respuesta. Otro pasaje conocido en Isaías cuando dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy el Dios que te esfuerzo. Probablemente estés agotado, estés cansado. ¿Quién te da las fuerzas? El Señor. Recurre a Él. ¿Por qué? Porque eres una rama de su árbol. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Recuerda el pasaje? El Señor nos llena de promesas, y estoy nombrando una que otra, y todas esas nos ayudan entonces a hacer una buena rama, ayudar a ser limpios en esta rama para dar más y más fruto, para ser cada día más y más como Cristo. Esa es nuestra vida, no es otra. No tratemos de buscar cosas mejores porque no hay. Si tratamos de buscar una cosa, ya, yo quiero ser una buena rama del Señor y ser como más como Cristo, pero también no quiero dejar esto otro, entonces no estoy realmente valorando la obra del Señor, ni al Señor, y ni siquiera a mí mismo. Y eso es terrible. Y cuando pasa eso, ¿qué dice el Señor? Van a haber consecuencias, ¿no? Que esa rama va a ser quitada, va a ser podada, quizás, y vamos a estar sujetos a disciplina. ¿Por qué? Porque el Señor siempre quiere lo bueno. Recuerda siempre eso, lo bueno para ti. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, y esta parte la conocemos mucho, porque separado de mí nada podéis hacer. Eso dice el Señor. Y este versículo quizás para mi gusto es el central.
Yo soy la vid, Él es la vid verdadera, dice el Señor. Gran verdad. Nosotros somos sus ramas. Nosotros estamos en Él porque Él nos salvó, porque Él nos compró. ¿Has creído en Cristo? ¿No todavía? Ruega para que te dé la salvación y ser una de sus ramas. ¿Crees en Cristo? ¿Estás viviendo así en Él? ¿Todavía no? Ruega para ser una buena rama que dé fruto. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera. Y luego dice, el que permanece en mí y yo en Él. Es bonito escuchar eso. No solamente nosotros tenemos que buscar permanecer en Él, sino que lo hacemos porque Él ya está en nosotros. Este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Leí, John Piper decía que nosotros los cristianos tenemos muchas oraciones, miles de oraciones que hacemos al Señor, y todas esas oraciones se podrían resumir en una sola frase, esta, que separados de Él no podemos hacer nada. Y es verdad, si lo piensas es verdad. Necesitamos orar y dejar de hacer un montón de nada, que a veces estamos haciendo eso y ni siquiera nos damos cuenta, o a veces, peor, lo hacemos porque queremos, nada. No, tenemos que estar en el Señor y necesitamos orar para que el Señor nos ayude en eso, y esta es la mejor oración que resume todas las oraciones. Si no estamos haciendo las cosas en el Señor, o sea, separados de mí nada podéis hacer, si estamos ahí, separados de Él, entonces hay versículos muy conocidos, por ejemplo en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo conoces, sí? ¿Todo lo puedo dónde? En Cristo, porque soy una rama, pero separado de Él no tengo fortaleza, no tengo nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo pueda hacer cosas para que el Señor me fortalezca en todo, no. Está diciendo que yo voy a poder enfrentar muchas cosas, muchas pruebas, muchas cosas difíciles. Yo voy a ser usado con Dios y voy a tener un gozo indecible cuando estoy en Él, permaneciendo en Él, no separado de Él, porque ahí se pierde todo. Ahí no funciona nada. Separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Nuestros proyectos, nuestras necesidades, que a veces incluso las ponemos en oración, pensando que el Señor tiene que cumplirla porque yo se las estoy pidiendo y yo soy hijo de Él, tiene que responderlas cuando yo no estoy en Él. No. Cuando mis oraciones es que el Señor me cambie, que me ayude a glorificarlo, entonces yo voy a estar buscando en esa oración que todo lo pueda en Cristo, para que Él me fortalezca. Y ya no voy a estar separado de Él. ¿Te das cuenta la diferencia? Y muy pocas veces oramos por nuestra vida espiritual. Mayormente, y no es malo orar por cosas, pero mayormente solo nos quedamos en eso. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. Y eso es lo que nosotros queremos. Ese es nuestro objetivo, glorificar al Señor. ¿En qué lo glorificamos? En que llevéis más y más el carácter de Cristo. Que tu vida sea como la de Él. Eso dice, que llevéis mucho fruto, y agrega, y seáis así mis discípulos. Y la idea aquí es que de esa manera se prueba que nosotros somos sus discípulos. Es una demostración de que lo somos realmente. Entonces, esto es una evidencia de que el creyente entiende lo que es. Cuando tú buscas glorificar al Señor y te apegas a Cristo porque sabes que separado de Él no puedes hacer nada, que solamente Él te puede guiar, ayudar, fortalecer y proveer, entonces estás entendiendo quién eres. Una rama de la vid verdadera. Eso es un creyente. Eso somos nosotros como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios, como cristianos. El nombre que tú le pongas, aquí Jesús le está poniendo otro nombre. Ramas de su vid. Es eso mismo. No podemos entonces funcionar en forma distinta, ojalá ni por un segundo.
porque no vamos entonces a glorificar al Padre, ni vamos a estar actuando como verdaderos discípulos. Un discípulo es el que sigue a su maestro, un discípulo es el que sigue a Cristo. En Santiago, hermano de Jesús, allá en la carta que escribió como un poco más de 40 años después que está sucediendo esto, va a decir en el capítulo 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Básicamente, al final uno entiende que es fácil que nos engañemos pensando que estamos haciendo lo correcto. No, lo correcto es ver la palabra. ¿Qué dice la palabra? No importa que a mí me guste o no me guste, no está preguntando. Lo que el Señor dice es verdad, es lo mejor, haz eso. Vive según eso. De hecho, saber esas cosas y no hacerlas es un pecado de rebeldía. Y cuando tú pecas, sabes que también hay consecuencias. El Padre, comienza el texto diciendo en Juan 15, el Padre es el labrador, Él es el viñatero, Él es el que está a cargo de esta vid con sus ramas. Versículo 2 decía, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Eso lo va a hacer el Padre. ¿Y cómo lo hace? Con disciplina, a veces, en pecados graves, incluso con la muerte del creyente. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Uno dice, oye, pastor, que se puso grave. No, yo no me he puesto grave. El Señor lo enseña en la Escritura. Nosotros tratamos de poner las cosas más livianas, quizás porque ojalá a mí no me pase. No, a mí no me va a pasar. No, el Señor dice que sí. Juan, en la primera carta, el mismo apóstol Juan que está escribiendo acá, va a hablar de que hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y está hablando de esto. De aquel que sabiendo que tiene que dar fruto, siendo alimentado por la savia de la vid que es Cristo, y no lo quiere dar, es un tema serio. Y yo quiero pedirte ahora que por un segundo cierres tus ojos y reflexiones cuánto fruto hay en tu vida. Date un segundo para orar, darle gracias al Señor porque te lo muestra en el Espíritu y pedirle al Señor que te ayude a cambiar lo que tengas que cambiar. Siempre es buen tiempo de hacerlo. Examínate. ¿Sí? Es bueno reflexionar en lo que es vital. Muchas veces pensamos que el Señor tiene que hacer las cosas porque nosotros somos su iglesia. El Señor ama a su iglesia con toda su vida, dio toda su vida por nosotros, ¿sí? Por lo tanto, tiene que darme todas las cosas también con Él a nosotros. No, el Señor no trabaja para nosotros. Si bien nos va a dar las cosas, las va a dar en sus propósitos para su gloria. El Señor trabaja para Él usándonos a nosotros, que es un privilegio tremendo. Y en el usarnos a nosotros nos va a hacer más y más como Cristo. ¡Wow! Pero tenemos que entender esa verdad y no quedarnos en que yo necesito esto y necesito esto otro, me gustaría acá, y oramos al Señor y terminamos casi viviendo como que si el Señor trabajara para nosotros, y eso no es verdad. Eso lo hace el mundo, no nosotros. Cuidado con eso. Hay un cuento antiguo que habla de unos lobos que viven dentro de la persona, y que un lobo está lleno de odio, amargura, puras cosas malas, y el otro lobo está lleno de bondad, generosidad, misericordia, puras cosas buenas, y estos lobos están en continua lucha dentro de uno. Entonces esto le contaba un abuelo a su nieto, y el nieto le pregunta, bueno, ¿y cuál de los lobos va a triunfar? Y la respuesta es el que tú más alimentes. Y es interesante este cuento, que si bien es pagano, da una verdad muy grande, que de hecho también le dice la Biblia allá en Romanos, porque los que son de la carne andan en la carne, pero los que son del Espíritu andan en las cosas del Espíritu. Es la misma idea. Tienes que preguntarte de qué te estás alimentando más. ¿Cuáles son las cosas que están entrando más a tu vida, a tu corazón? ¿Cuáles son las cosas que más ocupan tu tiempo? ¿Cuáles son tus primeras preocupaciones? Revísalas honestamente delante del Señor y que te muestre si hay cosas que ya tienes que sacar y cuánto más tienes que buscar del Señor para que seas alimentado por Él. Es
quizás el mejor ejercicio que puedes hacer en tu vida. Y no lo pienses solamente hoy. Este es un ejercicio de vida. Tienes que hacerlo constantemente, continuamente. Permanecer en Cristo, que es la orden que nosotros tenemos, es el imperativo, ¿no? ¿Quieres dar fruto? Permanece en mí, dice el Señor. ¿Qué significa entonces permanecer? Es mantener una comunión con el Señor. Es la dependencia de la rama en la vida. Permanecer en el Señor es estar en comunión con Él porque dependemos de Él. No somos solos, no nos mandamos solos. Nosotros estamos en Cristo. Y el Padre ve a Cristo, no a nosotros. Nosotros en Él. ¿Cómo glorificamos al Padre? Cuando somos más como Cristo. Cuando el Padre nos ve más como el Hijo. Cuando nuestra imagen delante del Padre es más brillante, más gloriosa, porque somos cambiados de gloria en gloria, dice Pablo en la carta a los Corintios. Por ahí va el camino. Nuestros ojos puestos en Cristo. Eso es permanecer en Cristo. Si quieres más los ojos, una idea de poner nuestro corazón puesto, enfocado en Cristo, ocupado en Cristo. Esa es la idea, depositando toda nuestra fe en Él, porque Él es el lugar correcto. Imagínate la siguiente ilustración. Un novio quiere casarse y empieza a ver qué departamento rentar, dónde hacer la fiesta, qué día vamos a hacer la fiesta, va a sacar la fecha al registro civil, ya tiene todo absolutamente listo, el departamento rentado, pero todavía no le ha dicho a la novia si se quiere casar con él o no. ¿Y si le dice que no? Muchas veces nosotros adelantamos las cosas pensando que Dios las va a bendecir, porque tiene que ocurrir así. No. Dios es el que tiene propósitos, Dios es el soberano, Dios está haciendo cosas y nos da el tremendo privilegio de ser usados por Él y nos alimenta en Cristo para ser como Cristo e impactar al mundo de una forma tan impresionante que muchos van a creer en Él, así como un día te pasó a ti y me pasó a mí. Dios usa para salvación. El año pasado me regalaron una plantita de ají que llegó bastante mal, la pobre. La planté y al poco tiempo se le cayeron todas las hojas y quedaron 2 palos. Y era como, esta planta se murió. Pero seguí regándola, incluso le puse algo de abono unos días. Y en el tiempo dio mucho fruto, como 15 ajíes. Es como, un milagro. Bueno, Dios hace esas cosas. Puede que tú no estés siendo una buena rama hoy día, una rama poderosa en esta vid. Pero el Señor hace esos milagros de cambiar las cosas y revivir una rama, aunque parezca que esté muerta. Él hace eso en ti si tú estás dispuesto a que Él lo haga. A veces va a doler, a veces vamos a ser disciplinados, a veces vamos a pasar por valles secos donde no vemos agua. Pero Dios está en control de eso también porque está buscando, si tu corazón así lo has dispuesto, que te haga una rama verde y fructífera. Permanecer en Él es comunión con Él. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Recuerda esa idea? Los dos juntos, Cristo y tú y Cristo como uno solo. Esa es tu vida. Cuando tú dices que eres cristiano, es porque estás junto con Cristo, Él en ti y tú en Él. Eso significa ser cristiano. No es una declaración de que yo pertenezco a algo. No, es que porque mi vida pertenece a Él. Es mucho más que eso. Permanecer entonces en Él es comunión y dependencia diaria. Y ese es otro tema de lo que todos los verbos acá que usan este pasaje están en tiempo presente, es recurrente, es todo el tiempo. Permanecer en Él, ¿cuándo? Siempre. O sea, es continuo. No basta que en este tiempo que estamos reunidos, 1 hora, 1 hora y media, sienta en mi corazón una gran comunión con el Señor. Que bueno, es bueno hacer eso.
¿Y mañana? O terminando esta reunión, hay unos partidos de la Eurocopa. Voy a ver eso y me fui. No, no está mal verlos, pero ojo, cuida que tu corazón esté siempre enfocado en ser esa rama de la vid verdadera, estar siempre ocupado en Cristo, no perder nunca la comunión con Él. O cuando hacemos un devocional en la mañana, buscamos estar con Cristo y vemos cómo el Señor nos habla y después se nos olvida. Tenemos que hacer más ejercicios espirituales para hacer una rama poderosa, una rama verde que difícilmente se marchite. Exige entonces permanecer en el Señor, meditar más en su palabra. La pregunta, es probable que yo vaya a caer, es probable que no me vaya a resultar. He pasado tiempos donde me siento espiritualmente seco, sí. ¿Te ha pasado, cierto? Bueno, a mí también. A todos nos pasa. ¿Cómo hago para salir de eso? ¿Cómo hago para mejorar eso? Bueno, pasa más tiempo en la palabra del Señor. Es que me cuesta, sí, a todos nos cuesta. Planifica hacerlo. Planifica todos los días leer, y tenemos esta campaña, por lo menos un capítulo. Bueno, lee más. Si estoy más mal, bueno, leo más. Para que el Señor reviva mi rama, para buscar ser más como Cristo. Ora más. Es que también me cuesta orar, a veces no encuentro los tiempos. Bueno, lo mismo, planifica orar. Es como disciplínate en eso. Y la oración va a ir cambiando de a poco tu corazón, ¿no? O sea, el Señor por medio de la oración va a hacer esa obra en ti. El Señor hace cosas poderosas por medio de la oración, ¿sí o no? Sí, bueno, esa es una. Aprovéchala. El sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Es tomar tu cruz, recuerda, negarte a ti mismo para que el Señor sea más en ti, que yo sea cada vez menos y el Señor en mí sea cada vez más. Una rama que lleva mucho fruto, servir. El servicio en la iglesia. Y el servicio es, si bien uno puede servir en muchas cosas, por ejemplo, cantando alabanzas en la reunión o leyendo la Biblia, orando para animar a los hermanos, etc. Lo hacemos una vez y después ¿qué? No, la idea es estar sirviendo siempre. Oremos al Señor, habla con el pastor, algo, para decir, ¿cómo puedo servir más? ¿Por qué? Porque yo quiero ser más como Cristo. ¿Cuánto sirvió el Señor cuando estuvo en este mundo? ¿Cuándo dejó de hacerlo? Jamás. Eso quiero yo en mi vida. Todo eso yo lo puedo traducir en una palabra: adoración. Quiero adorar más al Señor. Básicamente podemos resumir todo esto en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestra vida es creer esa parte del versículo, que separados de él no podemos hacer nada. No vamos a tener ningún fruto. Por lo tanto, tenemos que vivir de acuerdo con esa verdad. Es absolutamente necesaria la oración y el conocimiento de Cristo en su palabra. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Más adelante, en el capítulo 17, Cristo le va a decir al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No podemos buscar santidad si no somos enseñados en la palabra, si no enseñamos la palabra a nuestros hijos, a lo que viene detrás de nosotros. ¿De qué santidad estamos hablando? ¿De qué fruto? ¿Cuál es el carácter que hay ahí? No podemos separarnos de esas cosas. Versículo 1. ¿Crees en Cristo? ¿Qué dice él? Yo soy la vid. Versículo 5. Separados de él, nada podemos hacer. Él es la vid, no podemos vivir separados de él. Tenemos que permanecer siempre en él. Versículo 8. Y en eso glorificamos a Dios. De esto se trata el mensaje. Tenemos a Cristo. Cristo nos tiene a nosotros. No podemos separarnos de él. No busquemos separarnos de él. Busquemos todo lo contrario, estar más y más en él, en comunión cada día y siempre, continuamente,
para poder glorificar al Padre. ¿Cómo? Dando más y más fruto, pareciéndonos más y más a Cristo cada vez. Solo hay fruto en la rama que permanece en el árbol. ¿Quieres dar ese fruto? Oramos. Gracias, Señor, por esta palabra que es tan sencilla, pero al mismo tiempo tan profunda y de una verdad de vida. Gracias por la salvación que nos diste en Cristo, porque estamos en Él, y no solo porque tenemos vida eterna, no solo porque tenemos todas tus promesas, todas tus bendiciones a favor nuestro, no solo porque nos oyes, sino porque estás haciendo una obra en nosotros, que es ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y rogamos, Señor, que esa obra no se detenga en nosotros. Ayúdanos a no interferir, a no estropearla. Ayúdanos siempre a anhelar ser conformados más y más a Cristo cada día. Rogamos siempre por muchas personas cerca nuestro que queremos que lleguen a ti, que sean salvas. Y la mejor forma de hacer eso es la tuya, mostrar a Cristo. Por lo tanto, rogamos eso, que por medio nuestro ellos vean también a Cristo. Eso también es llevar mucho fruto, es una manera preciosa de llegar a otros con este fruto. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a perseverar en esto, que no olvidemos esta palabra. Ayúdanos a ser verdaderas ramas de la vid verdadera. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su olor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me brinda su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Jesús es mi amigo anhelado, que en sombra suelo siempre está, paciente y humilde a mi lado, consuelo y alivio me da. Por eso contento le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me resta servirte y amarte, y en todo entregarme yo a ti. Entonces acepta hoy mi vida, que a ti solo queda rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz con
Hola hermanos, vamos a orar para terminar con esta reunión. Señor, queremos darte las gracias por el día de hoy, porque tú eres nuestro Dios, porque pudiste darnos esta iglesia, por todos los hermanos que pueden estar, que todos los que pueden participar también. Darte las gracias por el día de hoy, por el culto que pudimos disfrutar, por la enseñanza especialmente. Pedirte que tú sigas animándonos durante la semana, que podamos seguir firmes en ti, creciendo y también guardando también la palabra en nuestros corazones. Te pido por todos los hermanos que podamos seguir sirviéndote juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos.